Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a el último panel del tercer Congreso Antimafia. El panel se titula Mafia y Servicios de Inteligencia. Es interesante que en la convocatoria de este Congreso se ha hecho un diagnóstico que define a las mafias como la asociación de bandas criminales que junto a sectores corruptos del Estado, ya sea policiales, políticos o judiciales, persiguen fines económicos. Esta asociación corrompe al Estado y genera una mafiosidad estatal que les permite actuar con total impunidad. Solamente como para introducir las ponencias que vamos a escuchar en pocos minutos, la idea de que en la Argentina, y por lo que estuvimos escuchando también en los paneles que se desarrollaron antes que la mafia pareciera estar instalada en el riñón del aparato del Estado. Aquí hay un accionar mancomunado. En el caso particular de los servicios de inteligencia, que se aprovechan de la estructura del aparato del Estado con el consentimiento de los funcionarios del poder de turno. Si no, tendríamos que preguntarnos cómo puede ser que hay un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires que es el jefe del narcotráfico, o un vicepresidente de la Nación, que es el dueño de la Casa de la Moneda. De manera tal que con estas ideas iniciales le voy a dar la palabra al periodista Claudio Saboya del diario Clarín, que escribió una nota muy interesante acerca del papelito que juegan nuestros servicios de inteligencia, investigándonos a todos, escuchándonos a todos, gastando miles de millones de pesos, por supuesto todos nuestros, pero al servicio de estudiarnos en detalle, y como él ha titulado en una nota, concluido en una de las tantas notas que escribió, es el espionaje para todos y todas. Lo escuchamos a Claudio Saboya. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, esperamos escucharnos mutuamente. Bueno, a mí me tocó investigar para un libro que salió publicado hace poquitas semanas, un mes y medio, todos los mecanismos de vigilancia y de espionaje del Estado sobre los argentinos. Algo que yo no creía que estaba tan pulido y tan integrado como me fui enterando a medida que avanzaba en mi trabajo. Comencé, por supuesto, con los servicios de inteligencia formales. Fui descubriendo la cantidad de gente, de recursos, de dinero que se pone ahí. La investigación más completa de todas ya la contará, la hizo sobre la CIDE, que es la ex-CIDE, el organismo central y el corazón del espionaje estatal, la hizo Tato Yan, que ya lo vamos a escuchar también a él. Pero descubrí que tanto las Fuerzas Armadas, violando la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia del año 2000 también, como las fuerzas de seguridad y sobre todo las policías provinciales, yo me imagino que acá debe haber gente de las provincias, de nuestra Argentina, o gente que conoce muy bien a las organizaciones sociales de las provincias. Y sabrán seguramente mejor que lo que pude investigar yo y lo que pude averiguar, el rol que cumplen las policías provinciales como policías secretas de los gobernadores, ¿no? Reforzando ese poder que en muchos casos es permanente y es familiar y es una especie de casta medieval.
todo este sistema estatal, por lo menos en las fuerzas federales, yo pude hacer una contabilidad con gente de cada uno de los organismos de inteligencia nacionales. Hay más de 5.000 personas trabajando en algo que no sabemos qué es, excepto para espiarnos y vigilarnos a los ciudadanos, y con muchísimo más interés cuando esos ciudadanos tienen alguna actividad o realizan alguna acción, que puede ser aislada también, que perturbe la paz romana que la clase política y el poder económico suelen administrar conjuntamente. Por supuesto, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los jueces y fiscales, como los que nos acompañan hoy, también los empresarios fuertes, sobre todo si están de alguna forma en desacuerdo con el gobierno nacional o los provinciales, los periodistas. Somos todos nosotros, todos los que estamos acá, sin ninguna duda, objetivos permanentes de este sistema de espionaje estatal formal. Pero no termina ahí la cosa. Hemos tenido, gracias a la investigación que hizo también y el seguimiento que hizo la doctora Miriam Bregman en sucesivas causas judiciales contra organizaciones y líderes sindicales a los que ella defendía como abogada, descubrimos que la Gendarmería Nacional tenía un sistema también propio, muy pulido, desarrollado en todo el país, que yo pude más o menos saber cómo funcionaba, que iba recopilando información de todas las organizaciones civiles, las fuerzas vivas de los pueblos, de las ciudades, los vecinos caracterizados, una descripción que cada cual completaba en su pueblo como le pareciera. En general eran el cura, el médico, los concejales, por supuesto, y todo eso se juntaba. ¿Quiénes son? ¿De qué trabajan? ¿Cuántos hijos tienen? Si tienen alguna simpatía en particular por un equipo de fútbol, si tienen algún negocio, por supuesto, si tienen amantes o prestan dinero, algo muy del interior también, esos préstamos a veces con tasas fuertes del interior y de Buenos Aires, y aquí también, ¿no? Pero todo un sistema informal. Todo eso se recogía y se volcaba en lo que la ministra Garré, para tratar de minimizarlo en su momento, describió como un software, como si fuera una cosa inanimada que nadie puede manejar ni tiene demasiado interés, pero en realidad es un programa de interrelación y de manejo de información que puede ser recogida en cualquier lugar del país. Son tantas las víctimas y los objetivos del Proyecto X que en el libro que yo publiqué las contabilicé a todas, provincias nacionales y provincia por provincia, y el anexo son más de 50 páginas. Lo hice a propósito para que nos demos cuenta cómo cualquiera en algún momento está metido o es rozado por ese ojo que nos va a vigilar. Recuerdo algunas al azar, que son las que suelo comentar. Los taxistas de Gualeguaychú, por ejemplo, eran un objetivo de los gendarmes que estaban mirando. Por supuesto, estudiantes de todas las facultades, institutos terciarios, etcétera, así indiscriminadamente. Me pasó en la presentación de mi libro que se acercara una señora y me dijera: hoy escuché por radio cuando vos hablabas y me parece que yo soy víctima de lo que me contaste, porque yo soy de los vecinos que reclaman por las obras en la Ruta 8 y la Autopista 6, que es un lugar muy peligroso y hay unas obras pendientes, y si reclamamos a los vecinos por esa deuda. Esos tipos también están en la plantilla de los objetivos de la vigilancia. Esta es una enumeración muy somera para decir que este sistema llega hasta todos nosotros. Decíamos, no sabemos qué más hacen los servicios de inteligencia. En los últimos años, con toda una filosofía que implica que el poder se basa en la información y que cuanto más personal y cuanto más fina es esa información, más poder tiene el funcionario X sobre su oponente, sobre su adversario o sobre su amigo, algo que le gustaba mucho al expresidente Kirchner, por ejemplo, investigar mucho a la gente más cercana.
con nimiedades y con estupideces personales. Todo sirve, todo iba a una gran tolva, como una figura que yo uso también, que procesa todo. Y en el momento que haga falta, esa información aparece, aparece directamente en el discurso de la presidenta, aparece en una nota periodística de algún medio de la gran cadena de medios oficiales y paraoficiales, como si fuera una noticia aislada, y eso fue alimentado por información de inteligencia del Estado. Cosas que antes sucedían, siempre ocurrieron, pero que están sistematizadas y ocurren en una escala mucho más grande. Seguramente mis compañeros acá de panel, que saben mucho más que yo, van a referirse a este plano de la vigilancia del Estado. Pero yo quiero referirme, esto es lo que con mucho espanto, con esa palabra que le damos de la politología italiana, hablamos del criptoestado, de la política del submundo, de las cloacas, de lo que no se ve y de lo que está oculto. Pero yo fui un paso más allá y con bastante, ya no diría sorpresa, pero sí desagrado, pude chequear que ya no es solamente, se han caído los velos hasta de vergüenza que ocultaban algunas de estas maniobras, y no es solamente a través de los cuantiosos y numerosos agentes de inteligencia financiados por fondos reservados que se controlan poco y mal, que no se sabe qué hacen, sino que organismos de superficie, digamos, el Estado blanco, el Estado oficial, también es usado para espiar a los argentinos. Hay una diferencia que me gustaría compartir con ustedes, porque también la he consultado con mucha gente a ver a dónde se podía poner el punto y coma entre las acciones que hace cualquier organismo del Estado, y vamos a empezar a ponerle nombre a las cosas. El central es la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tiene el más poderoso sistema, el software estatal, excepto los equipos ilegales o semi-legales de escuchas y de cruce de datos. Los equipos tecnológicos y los software de cruzamiento de datos oficiales, el más poderoso está en la AFIP, desde el año 2004, los últimos 10 años. La AFIP tiene que cobrar impuestos, la AFIP es una herramienta del Estado para que todos financiemos a la herramienta en la que seguramente creemos como nivelador de las desigualdades que este país, por desgracia, mantiene y sigue alimentando. Pero esa información que tiene un fin y que tiene un objetivo, y las leyes lo contemplan de ese modo, hace ya tiempo que es usada para otras cosas. Entonces, ahí es cuando se transforma en espionaje y en vigilancia ilegal. La AFIP puede y debe recoger información sobre todos nosotros, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestras declaraciones de impuestos, sobre nuestros movimientos financieros, si es que los tenemos. Pero esa información no puede servir, esto lo hablaba mucha gente grande, digamos, importante del propio organismo, y lo que más me preocupó es que ya en algunas cepas nuevas de funcionarios esta división está cada vez más débil, o les parece que, bueno, el fin justifica los medios, y la persecución del evasor, de alguna manera, es la persecución del enemigo del Estado, y el enemigo del Estado es el enemigo del gobierno, de algún modo, y ahí empezamos a mezclar aguas que son muy diferentes, y empieza a armarse un cóctel que yo creo que es muy peligroso y que yo por lo menos rechazo absolutamente. Lo mismo está ocurriendo con organismos, para seguir en la beta financiera, un organismo que es muy importante, que hay una réplica en todos los países del mundo, que es la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, es la que debe perseguir nada menos que el lavado de dinero, identificar los casos, notificarlos, recoger las alertas, que son los reportes de operaciones sospechosas de los organismos obligados. Realmente es un organismo que tiene y debe tener mucho poder, y que debe usar ese poder para denunciar las maniobras de lavado, que son donde va a parar todo el dinero de lo que se habló durante la jornada de hoy acá seguramente, de las maniobras mafiosas. Bueno, por lo menos en Argentina, y esto está investigado también en varias causas judiciales que descansan en
en el mismo edificio donde trabajan mis compañeros de panel. Hay denuncias y hay muchos elementos, que yo pude personalmente chequear varios, que dicen que la unidad de investigación financiera que conduce el señor José Sbatella es usada para extorsionar, para vigilar a los ocasionales adversarios y oponentes políticos, las personas molestas, al gobierno, que encima son cambiantes, el amigo de hoy es el enemigo de mañana y el otro pasa a ser socio, entonces eso es muy variable. Entonces por eso es que se los espía a todos, por las dudas. Yo creo que estos últimos casos, la Procuración General de la Nación, el lugar donde acusa, donde tienen que investigarse los delitos, es otro lugar cada vez más cooptado y más oscuro. Vos, Federico, no escuches, pero tus jefes realmente también están acusados, varios colegas fiscales, de hacer un mal uso de las atribuciones que la ley les da para espiar a los demás. Y esto es el Estado espía. Solamente quería dejar esta primera idea para que pueda ser discutida o rebatida o alimentada por mis compañeros. Hay un criptoestado, hay un Estado oscuro, hay servicios de inteligencia que hacen lo que no deben hacer, que tienen muchísimos recursos y ningún control y que compiten entre sí, cuyos agentes no están registrados en ningún lado y son inorgánicos y son espías, buchones, etcétera, etcétera, como media docena de categorías. Pero también tenemos un Estado que ya ha sido permeado por esta idea del control social, de la vigilancia y del uso de la información que debe ser pública con usos absolutamente ilegales. Así que dejamos esta primera semilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Quiero introducir ahora a Federico Delgado. Federico Delgado es fiscal titular de la Fiscalía Federal número 6. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Federico hace ya muchísimos años, allá por el año 2000. Él era entonces el fiscal que intervenía en la causa que de la cual muchos familiares de las víctimas del atentado nos hicimos querellantes, la causa que iba a investigar los delitos e irregularidades que se cometieron durante la instrucción de la causa que investigaba el atentado. Un poco complicado, pero es así. Esa causa, después de casi 16 años, fue elevada a juicio. El juicio se está sustanciando ahora. Se iniciaron las audiencias el pasado 6 de agosto y, por supuesto, en pocas audiencias nos dimos cuenta, cosa que por supuesto también sabíamos hace muchísimos años, el papel determinante que jugaron los servicios de inteligencia de nuestro país, que sabían que el atentado se iba a cometer, que se pusieron a disposición para su comisión y que lo encubrieron durante 21 años. Esa causa, por supuesto, pasó de mano en mano por muchos jueces hasta que fue elevada a juicio, como les comentaba recién. Hace 3 años el fiscal Delgado intervino en una causa que instruía el doctor Torres. No sé si ustedes están al tanto de esto. En esa causa, la CIDE le pidió autorización al doctor Torres para intervenir los teléfonos y las cuentas de correo electrónicos de la firma Dark Star Security, a la cual acusó de desarrollar tareas de espionaje y contraespionaje en beneficios de una potencia extranjera. Lo voy a resumir brevemente. El fiscal Delgado, después de su trabajo de investigación, concluyó que las transcripciones telefónicas exhiben una suerte de organización integrada por personas que podrían ser parte formal o informal del sistema de inteligencia público, que de manera alternativa y o conjunta con empresarios, funcionarios, personas que desempeñan profesiones liberales, llevaron adelante comportamientos criminales. O sea, nada que ver con, obviamente,
el espionaje en beneficio de una potencia extranjera. Y en abril de este año le recomendó al juez Torres que informara al Congreso y al Ejecutivo de este tema, ya que de no hacerlo sería, textualmente, mirar para otro lado frente a comportamientos graves. Imagino que hoy Federico se va a referir a la investigación preliminar que tuvo a su cargo para determinar si Jaime Estiuso y otros agentes de la CIDE se enriquecieron de manera ilícita. Un pedido de investigación preliminar que llevó adelante Gustavo Vera y que luego fuera enviada a sorteo, que recayó en el juzgado del juez Sebastián Casanelo, que también nos acompaña. La última, una afirmación que nos va a dejar pensando también de Federico. La inteligencia es un drama ontológico de los Estados-nación. Soy muy torpe. Buenas tardes. Gracias por invitarme, gracias por estar acá. Efectivamente, voy a tratar de retomar donde dejaron Claudio y Laura. ¿Se escucha o hablo muy fuerte? ¿Se escucha bien? Por favor, si no, díganme. Me preocupa, acá todo el mundo habló y sabe mucho más que yo de la articulación entre lo público y lo privado que permite un sistema institucional cooptado por mafias. Casi todo el mundo ha hablado sobre los mecanismos de financiamiento, cómo se organizan, cómo despliegan sus actividades, qué hacen. Efectivamente, directo o indirectamente, todos nosotros conocemos expedientes judiciales donde esos comportamientos están bastante claros. Recién hablábamos de DARC, de la investigación sobre la AMIA. Hay muchísimas del expediente formado por la Fundación Alameda para investigar el patrimonio de Estiuso. Abundan los datos. Cualquiera de nosotros, básicamente a través de Google, puede enriquecerse con eso. Yo quería proponer reflexionar sobre las condiciones sociales que hacen posible el criptoestado, para ver si tirar un par de ideas, no aburrirlos, pero sí a ver si entre todos podemos pensar, o al menos irnos con el germen en estado molecular, de qué podemos hacer nosotros como sociedad frente a ese estado mafioso, frente a ese criptoestado, si es que tenemos chances de salir de ese estado de dominación o directamente estamos casi condenados a sufrirlo. Voy a hablar en derredor de 3 ideas muy generales. Lo primero que quiero decir es que un estado mafioso, como bien decían acá mis compañeros, es una articulación derivada de un acuerdo entre personas. Por lo tanto, un estado mafioso o mafias enquistadas en el poder, como ustedes quieran llamarlo, no deja de ser una decisión individual y colectiva de una sociedad. El mundo instituido de este modo es el resultado de la acción instituyente. La acción instituyente es lo que hacemos nosotros como ciudadanos o lo que a veces dejamos de hacer, porque nuestra indiferencia también es una forma de actuar. América Latina tiene muchos problemas, más que el resto del mundo, al menos por lo poco que yo he leído. Los estados son bastante débiles y bastante porosos y se ven penetrados por mafias. Básicamente hay un sociólogo brasilero, Florestan Fernández, que se ocupó de eso, y el tipo planteaba, grosso modo, que una de las explicaciones de esa situación tiene que ver con que el capitalismo en nuestra región se instauró de manera muy dispar. Hay sectores muy modernos que conviven con sectores muy arcaicos. Y eso generó un sistema social, un capitalismo que Max Weber lo llamaba aventurero. Ustedes vieron que el capitalismo siempre tiene que ver con la lógica del sacrificio, el trabajo, el compromiso, los valores, la superación. Yo no soy capitalista, pero básicamente estos son los valores que impregnan el capitalismo. Y siempre hay un componente religioso. Todas las religiones tienen algún matiz que permiten explicar el capitalismo de cada sociedad. El nuestro, Weber lo llamaba aventurero, porque no estaba ligado a esos valores, sino que era un capitalismo violento,
donde los grupos sociales obtienen beneficios económicos a través de la explotación, de la objetualización del otro, de la violencia, donde el trabajo es tomado como una maldición y en vez del proyecto y del sacrificio siempre es mejor colgarse de los brazos de algún amigo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de ese tipo de institucionalidad, de ese tipo de relación social capitalista, es que genera una institucionalidad mafiosa, donde lo público y lo privado van y vienen, donde no hay fronteras nítidas y donde las instituciones son casi como un botín, que cualquier facción que puede ocupar los roles de gobierno la toma para sí y logra direccionarla según sus intereses. Se transforma en una especie de vale todo. Ahora, que eso pase requiere algún tipo de lógica de acción individual y colectiva. En la encíclica papal Laudato Si, que la verdad les recomiendo a los que no la leyeron que la lean con fruición, porque habla bastante poco de ecología y habla mucho más de sociología y nos describe las sociedades que hacen posible este tipo de mundo tan injusto, ¿no? Se describe con mucha nitidez una pareja que a mí me interesa mucho trabajar, que tiene que ver con el rol con la recepción crítica que tenemos las personas de las nuevas tecnologías y con una lógica del consumo que nos vuelve indiferentes, nos anestesia la razón y nos coloca una loca carrera por el consumo. Eso, que parece que no tiene nada que ver con las mafias, a mí me gustaría invitarlos a reflexionar sobre que pensemos en los puentes que puede haber entre un individualismo egoísta, una lógica de acción anclada específicamente en el fin de lucro por el lucro en sí mismo, porque genera indiferencia, y la indiferencia hace que las personas se alejen, que no hablen entre sí, no creen poder. Si las personas no crean poder, las mafias logran mantener el que tienen. Además de eso, me parece que esa suerte de ideología del consumo tiene algún otro tipo de efectos dramáticos, porque en algún momento es un incentivo para acciones individuales que tienen que ver con un sálvese quien pueda. Y un sálvese quien pueda siempre se vincula con acercarse a algún grupo social, a algún amigo, buscar el acomodo, y son todas prácticas que lo que están haciendo constantemente es reproducir este mundo que tanto sufrimos, al menos los que estamos acá, o con el que estamos en contra, o queremos de algún modo cambiarlo. Yo creo que por eso es que generalmente cuando escuchamos la letra del tango Cambalache nos parece que fue escrito para la sociedad de hoy, ¿no? Lo que me interesa remarcar es que una sociedad que vive con un sistema institucional mafioso en algún punto tomó la decisión de que esto ocurra. Porque en definitiva se trata simplemente de acuerdos sociales y lo que se establece con palabras, se deshace con palabras. Y con esto quiero empezar en la recta final. Para recapitular, una forma de sedimentación del capitalismo, lógicas de acción colectiva que son individualistas, personas que estamos todo el tiempo atravesadas por una recepción crítica de las tecnologías, que básicamente las redes sociales, que tienen un efecto maravilloso, nos alejan de los que tenemos cerca y nos acercan a los que tenemos lejos. El efecto político de esto es terrible porque nos impide hablar y la única forma que podemos crear poder es hablando. Esto es así desde la antigua Grecia hasta ahora. La gente cuando habla crea poder, la gente que habla virtualmente crea otro tipo de relaciones, pero no, es mucho más complejo la creación del poder político y lo único que nos puede hacer salir de este estado de dominación, como lo llamaba Foucault, es el poder político. Pero eso requiere un ejercicio, el ejercicio crítico y autorreflexivo de asumirnos, de asumir que somos sujetos de derecho y que tenemos la capacidad de actuar. Es básicamente volver a la dialéctica hegeliana, ¿no? Yo soy lo que soy, pero no soy lo que no soy. Parece difícil, pero no es así. Todo el tiempo yo estoy cambiando, todo el tiempo me voy desgarrando. Yo soy la misma persona de hace 10 años, pero no soy la misma persona de hace 10 años. Me pasaron cosas. En el momento que yo empiezo a pensar sobre esas cosas es cuando empiezo a asumirme, cuando empiezo a ser consciente de lo que puedo llegar a ser. Y ahí me parece que nosotros estamos viviendo en la Argentina síntomas de algunas grietas que nos brindan la chance de actuar. Básicamente,
no solo en Argentina, sino en el mundo. Pensemos un poquito, estamos en esta paradoja. Casi todos debemos sentir